queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a este oficio de la palabra en este cuarto domingo de Cuaresma. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entonar el himno al contemplar la excelsa cruz, el himno 46 del himnario Culto Cristiano. A continuación, seguimos con el introito en color amarillo, quien les habla, y en letra color blanco, la comunidad, la congregación. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Llenaos con ella de gozo. Yo me alegré con los que me decían. Entonemos el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos la oración del día, la colecta. Te suplicamos, Todopoderoso Dios, que no hagas con nosotros conforme a nuestros pecados, sino que seamos misericordiosamente aliviados con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos la lectura del Antiguo Testamento, como está en el libro del profeta Isaías, capítulo 55.
Isaías 55, versículo 1 hasta el 7, que dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oigamos también la lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21, hasta Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así el apóstol: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo me alegré con los que me decían:
A la casa del Señor iremos. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cristo se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora leamos el Santo Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 hasta el 15. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí la lectura. En respuesta a la palabra de Dios, como bautizados en Cristo, confesemos juntos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hoy vamos a compartir el sermón a través de este medio. Y el tema del sermón es: Cristo torna posible lo imposible. De las historias del Nuevo Testamento
La alimentación de los 5.000 es sin duda una de las más impresionantes. Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con apenas 5 panes y 2 pececillos. Lo que a primera vista parecía imposible para el ser humano, resultó ser posible para Jesús. Lo que era imposible para Felipe fue posible para Cristo. Así que en este día el Evangelio nos relata cuando lo imposible se torna posible. El apóstol Felipe había sido llamado por Jesús cuando le dijo: sígueme, allá en Juan 1:43. Y como apóstol de Cristo, hoy su Señor y Maestro le presenta una prueba de fe. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esto decía para probarle. Se traduce como tentación en otras versiones de Biblia, pero no es el sentido aquí. Es decir, no es una tentación de Jesús para que Felipe se desespere o se angustie al punto de perder la fe. Todo lo contrario. Cristo aquí prueba la fe de Felipe a fin de fortalecerle su fe, pero no en su capacidad humana de resolver una situación, sino para fortalecer la confianza de Felipe en la capacidad de Cristo de resolver una situación que solo Dios puede resolver. Cristo es Dios encarnado, quien abre puertas donde nadie más puede abrirla y cierra donde nadie más puede cerrar. Cristo mismo dice sobre Él mismo en Apocalipsis 3:7: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que Cristo desea fortalecer a través de esta dificultad inesperada la fe de Felipe en su Señor y Maestro, para que al mismo tiempo deje de confiar en su propia capacidad humana de resolver situaciones, para que deje de confiar en su propia inteligencia y aprenda a confiar en Dios y en sus promesas. Esto mismo también enseña San Pablo a los cristianos de Corinto en cuanto a su manera de predicar y de enseñar, cuando escribe: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría de los hombres, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, 1-5. Solo Cristo torna posible lo imposible. Y Cristo quiere enseñar a Felipe eso mismo, que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este tiempo de cuarentena, en muchos países del mundo, por causa de lo que llaman la pandemia del coronavirus, y muchos de ustedes o de nosotros debemos permanecer en nuestras casas y hogares, porque no podemos salir
a realizar las actividades del día a día normalmente. Días en que debemos tomar los recaudos necesarios, tal como nos indican las autoridades del gobierno y del área de la salud. Preguntémonos, ¿en quién tenemos puesta nuestra fe? ¿Qué sentimientos experimentamos frente a esta situación? ¿Qué nos está pasando en nuestra mente y corazón? ¿Se imaginan ustedes cuando Cristo le hizo la propuesta a Felipe de alimentar a toda esa multitud? Y eran como más de 5.000 personas. ¿Qué habrá sentido o pensado Felipe? ¿Qué habrá querido hacer? Cristo le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? El Evangelio nos cuenta que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cristo torna posible lo imposible. Era Felipe quien no sabía del milagro que Cristo iba a realizar. Así también, querido hermano, por eso cuando vengan las pruebas, no concluyas automáticamente que Dios te está castigando por un pecado. Ciertamente confiesa y arrepiéntete de cualquier pecado que conozcas. Pero también confía tu cuerpo y tu vida a Dios, que cumple sus propósitos en medio del sufrimiento y de la prueba. Los justos sí sufren, sí son probados. Estrés, problemas, enfermedades, etc. Pero también recuerda que en medio de esa prueba o de esa dificultad o de esa cruz, Dios obra con su misericordia y con su salvación. Como dice la carta de Santiago, Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Así que si Dios envía una prueba imposible a nuestro ojo humano, lo que el catecismo llama de una tentación a lo bueno, lo que ustedes deben hacer no es desesperarse, al contrario, confiar en Dios y esperar en oración a que el Señor cumpla sus promesas de vida y de salvación con respecto a sus hijos en Cristo Jesús. Dios ciertamente intervendrá y hará lo que a nuestro humano entender ahora es imposible. Dios obrará una salida para nosotros donde solo ahora vemos un pantano, un camino sin salida. Solamente debes confiar en su santa palabra y servirle con fidelidad en tu vocación. Dice el Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ustedes son las ovejas de Cristo, el buen pastor. Tienen su palabra de vida eterna para perseverar firmes en la fe
Así que no huyan de la prueba, no renieguen de Dios, ni digan blasfemias contra su santo nombre, sino que al contrario, quédense cerca de Cristo y Él obrará por ustedes, porque Cristo torna posible lo imposible. Felipe no pudo alimentar a la gente. Apenas pudo decirle a Jesús, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios es como medio año de salario, una cantidad muy grande de dinero. Felipe habla con Jesús y mide el problema en términos económicos, en términos sociales. Piensa en el dinero, piensa en cuánto cuesta alimentar a esta multitud. Nosotros también solemos pensar así como Felipe. Y nos falta ver el problema desde la mirada de Dios. Cuando Jesús mira a la multitud necesitada de pan, ve más allá de lo económico o de lo social. Él ve su hambre de justicia, de perdón, de amor, de aceptación y de vida eterna. A Cristo no le interesa apenas que tengamos el pan de cada día, sino que le interesa algo más grande, que es la salvación de las personas. Ve un alma y un corazón corrompido por el pecado que necesita ser curado, la curación del alma. Por eso ahora Jesús va a hacer un milagro impresionante, no para ser aplaudido por la gente, sino por el amor que les tiene. Y esa intervención misericordiosa de Cristo la hará Él a través de un niño, de una ofrenda de un niño. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Les cuento que aquí hay un niño también, está Agustín y está mi amada esposa Jessie. Estamos grabando esto para ustedes. Un saludo grande a todos los niños también. Este jovencito era un niño, cuenta el Evangelio, que tenía 5 panes de cebada. Y en esa época la cebada se usaba para alimentar el ganado. Y además era el alimento de la gente pobre. Así que este niño pobre será el instrumento humano que Jesús usará. Esto nos enseña que Dios no hace diferencias entre las personas. Y también nos enseña que para Cristo los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Además, Cristo hizo su milagro a través de la ofrenda humilde de este niño. Sus 5 panes de cebada y sus 2 pescaditos alimentaron a una multitud. Con esta ofrenda de amor, Cristo hizo uno de sus milagros más extraordinarios. Por eso, en este día, a pesar de la distancia, también apartemos nuestras ofrendas para Cristo, en gratitud y acción de gracias. Jesús recibe la ofrenda que le damos y hace cosas preciosas. Ofrenda de tiempo, de dones, ofrenda de alimentos, ofrenda en la administración correcta de la vida, cuidado de los demás, cuidado de los enfermos en este tiempo, las diferentes diaconías en la iglesia y también la ofrenda en dinero. Por eso la ofrenda es parte de las cosas que la iglesia hace y administra. Con las ofrendas de cada miembro de la iglesia somos de bendición para la obra de Cristo en el mundo, de que Él lleve
su palabra y sacramentos a las multitudes a través de los instrumentos humanos que Él llame y elija para esa tarea. Lo que es poco para vos, en las manos de Jesús se convierte en mucho. En la iglesia seamos también como este niño. Ofrendemos con fe, con lo que tengamos, para la misión de Dios. Porque Cristo torna posible lo imposible. Sigue diciendo el Evangelio: y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan 6, versículo 10 al 13. Con estas palabras, el Evangelio enseña que no solamente es cuestión de dar. Cristo ciertamente obró el milagro, pero al sobrar comida, Cristo también mandó recoger los pedazos que sobraron. Así también los cristianos. Estamos llamados a ser solidarios, llamados a ser generosos, serviciales con nuestros semejantes, en la completa certeza de que Cristo, a través de nuestro servicio y testimonio, brinda amor, gracia y ayuda a los necesitados. Pero eso no quiere decir que seamos irresponsables, sino que estamos llamados también a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, buenos mayordomos, para que no se pierda lo que sobra. Y más en estos días, en donde en ciertos lugares el alimento empieza a faltar, o en ciertos insumos comienzan a escasear o podrían escasear. No malgastes, no derroches, administra bien, a fin de que no te falte a vos, y si sobra, cuida bien para más adelante, para tener para ti y tu familia, o para el prójimo que lo necesite. En estos tiempos del coronavirus, son buenos para que reflexionemos también sobre nuestro estilo de vida como cristianos. Sí, sobre nuestro estilo de vida. Algunas preguntas para reflexionar en casa. ¿Cuán solidarios hemos sido hasta ahora? ¿Cuán buenos administradores fuimos? ¿Será que estábamos llevando una vida egoísta? ¿Fuimos derrochones? ¿Cómo nos veníamos administrando en casa? ¿Gastábamos en cosas superficiales? ¿Cómo estaba hasta ahora el cuidado de mi salud, tanto en lo físico como en lo espiritual? ¿Y la familia? ¿Qué valor le estaba dando hasta ahora? ¿Qué valor estaba dando a las relaciones, a la comunicación en el hogar? ¿No será esta la oportunidad que Cristo nos está dando, tal vez, de acercarnos a Él otra vez en oración, en familia, de acercarnos a su santa palabra, para que Cristo obre el milagro de hacer crecer y fortalecer nuestra fe en su gracia, en su amor, para que renazca la esperanza y sea fortalecido el amor entre los miembros de la iglesia? Para pensar. Finalmente, como conclusión, queridos hermanos, dice el Evangelio: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6, 14 y 15. Jesús no vino para ser un rey terrenal. De la misma manera tampoco la iglesia está en esta tierra para ser un club social, un club donde todos tienen las mismas tradiciones, el mismo idioma, el mismo origen racial. Eso no es la iglesia. La iglesia es la comunión de los santos. Y Cristo sí es rey, pero un rey que vino del cielo, desde la eternidad. Vino a nuestro tiempo, entró en nuestra historia, la historia de la salvación de Él por la humanidad, para asumir, sufrir por esta humanidad caída en el pecado. Cristo sí es el Rey y Salvador de los hombres. Y en esta Cuaresma justamente reflexionamos en eso, que ha venido para padecer en la cruz como sustituto mío, sustituto del ser humano, por su pecado, por su alejamiento de Dios y su ignorancia de Dios. Por esto, este color morado de la Cuaresma, de tiempo de arrepentimiento, porque Cristo vino a salvarnos, no de una pandemia, sino de algo que es mucho más doloroso y terrible. Vino a salvarnos de nuestro alejamiento de Dios y del castigo que merecemos por no haber cumplido la voluntad de Dios. El castigo que merece la humanidad por su alejamiento de Dios se llama la muerte eterna. Pero precisamente Cristo entró en nuestra historia y vino para salvar lo que estaba perdido. Una humanidad alejada de Dios que tenía un destino trágico por delante y parecía imposible salir de ese destino eterno del infierno. Pero cuando todo parecía imposible para el hombre, Dios lo hizo posible a través del envío de su amado Hijo, nuestro Señor. Y este Rey y Salvador, entonces aceptó nuestro sufrimiento y aceptó la cruz que nosotros no podíamos llevar. Esto también nos enseña, finalmente, de que así como Cristo no es un rey terrenal, sino que es el Rey de los hombres y Señor y Salvador de la humanidad, así también nosotros, la Iglesia, no somos apenas un club social, ni tampoco estamos llamados ahora en este tiempo a amoldarnos al gusto y al placer del mundo, un mundo corrompido que no conoce a Dios. No estamos llamados a ayornarnos, como se dice, sino a permanecer fieles a Cristo y a su santa palabra y seguir anunciándole hasta el fin del mundo, aunque sea por estos medios. Esa es la voluntad de Dios. Y estas son sus benditas promesas de su presencia con nosotros hasta el fin del mundo. Así que en esta prueba de fe que se nos presenta en estos días, a semejanza de Felipe, demos ejemplo de paciencia. Mantengámonos cerca de Cristo y mantengámonos cerca de nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús hasta que el Señor mismo venga del cielo a rescatarnos. Porque Cristo tornará posible lo imposible. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre para la vida eterna. Amén. Ahora vamos a seguir con la liturgia. Vamos a entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu.
Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. En este momento, en nuestros hogares, presentemos nuestras ofrendas, apartemos algo para el Señor, como será entregado en el momento oportuno y adecuado cuando podamos reunirnos otra vez, mientras entonamos la siguiente canción. Después de la ofrenda, vamos a seguir con la oración de la Iglesia. Oremos. Señor, oramos por tu Santa Iglesia y especialmente por las parroquias y congregaciones que profesan nuestra misma fe. Oramos por los ministros de tu palabra y sacramentos y en especial por nuestros propios pastores y maestros. Oramos por nuestros gobernantes y autoridades y te pedimos que sirvan con fidelidad en sus diferentes cargos para la gloria tuya y el bienestar de todos los habitantes de nuestro país. Rogamos por los enfermos, los desamparados y los tristes, y por todos los que necesitan nuestras oraciones. También te suplicamos que les concedas los dones espirituales y materiales que redunden en su bienestar presente y futuro. Oramos por nosotros mismos, a fin de que durante esta Cuaresma
lleguemos a comprender lo que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nuestra salvación. Enseñados por Él, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos entonemos juntos la oración del Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes siempre para la vida eterna. Amén.